buenos días. Bueno, digo buenos días porque estamos comenzando día temprano. Soy Carmen González desde la Clínica de las Emociones. Hoy día, bueno, primero preguntarles cómo fue el fin de semana. ¿Sí? ¿Estuvo bien? Bueno, y si estuvo mal es porque a lo mejor este problema se viene repitiendo. En ese caso hay que ver por qué razón. Recuerda que todo puede ser arreglado, todo. Los problemas tienen solución. Claro, una solución, digo, que te va a dejar contenta, ¿no es cierto? Pero después de un proceso. Si a alguien se le ocurre, por ejemplo, un puesto y no lo consigue, bueno, te aprendes a frustrar, pero te vas a quedar contenta porque te vas a dar cuenta cuál fue tu error y la próxima vez lo arreglas. Muy bien. Entonces ahora vamos a conversar de un tipo de personas que se les llama narcisas y que abunda en nuestra sociedad en mayor o menor grado. No vamos a hablar de esa persona totalmente narcisa que vuelve cosa, objeto y tortura a la pareja o a la familia. No, vamos a hablar de personas que pueden tener su familia, que pueden tener afecto por ellos, pero su sesgo es un cierto egoísmo. Ego es yo, solo piensan en ellos en determinadas circunstancias, en mayor, ya les digo, o menor grado. Vamos a hablar primero del narcisismo. ¿Qué cosa es el narcisismo? Porque hay un narcisismo que es bueno. El narcisismo primario es aquel con el que nacemos. ¿Qué quiere decir un narcisismo? ¿Quién es Narciso? Que solo piensa en él, el narciso. Entonces, cuando hablamos de narciso, estamos hablando de un narciso primario, de un bebé, porque él es el centro de la vida. A él no le interesa que la casa se venga abajo, él quiere su teta y estar abrigadito, si no grita, se molesta el bebé. A él no le interesa que su mamá esté enferma, que tenga la tetita hinchada, que no pueda darle de mamar. Él quiere su leche, quiere estar caliente, si no grita. Porque claro, viene de lo que llamamos homeostasis con H, que quiere decir un estado, decimos, del nirvana, o sea, ya estás en un mundo donde no necesitas nada, en la barriga de la mamá, en el útero, en una piscinita, porque hay agua y maravilloso. Pero cuando naces necesitas que el mundo te acoja, que calmen tus necesidades. Eso necesitamos todos los seres humanos. A veces se da bien, otras veces el niño puede perder a la madre, el niño puede ser que tenga una madre nerviosa, una madre depresiva. Hasta hay mujeres que los zamaquean y hasta que los matan, hemos visto en los medios. ¿Por qué? Porque el llanto del niño convoca el llanto desesperado que tiene quien lo escucha algunas veces. Yo les he contado que una vez una paciente me dijo: doctora, casi mato a mi sobrino, solo porque él lloraba, pero era una paciente que tenía esquizofrenia, y para que una señora se enloquezca porque de esquizofrenia y locura, es porque había tenido tan poco en la infancia, había llorado tanto siendo niña, probablemente porque la madre estaba detrás del pale, porque había descubierto que tenía otra persona, y esta señora se enloqueció y la dejaba con una niña de 12 años, que podía atenderla. Entonces, ¿cuánto lloraría? Qué dolor que cuando esta señora crece, se enloquece. Pero con sus pastillas, le hacíamos su terapia, y ella me dijo un día: escuché a mi sobrino llorar y lo metí debajo del agua para que se muera, para no escuchar el llanto. Porque ese llanto es como que si vuelves a ser bebé y sientes que te desgarras. Entonces, todos nacemos narcisos, primarios. Queremos todo sea a favor nuestro. Pero en el camino, tú te acordarás que tu mamá probablemente o papá decía: piensa en los demás, no, tú no estás solo. Para comenzar, empiezas por ese narcisismo, empiezas a abandonarlo
de alguna manera, no totalmente, porque necesitamos también un poquito de narcisismo para sentirnos lindas, para sentirnos bien, para sentirnos que valemos, ya para querernos a sí misma. Necesitamos un poquito de narcisismo, pero no que yo sola creo que soy la maravilla y a los demás los maltrato, tampoco. Entonces, se necesita un poquito de narcisismo. El niño va abandonando ese narcisismo primario, entonces piensa en los demás. Yo me acuerdo que mi madre, cuando hacía un bizcocho y yo me lo quería comer, me decía, piensa en los demás, todos quieren comer. Entonces las madres de diferentes maneras, o padres, nos enseñan a pensar en lo que sienten los demás. Esto es fundamental para la vida. ¿Por qué? Porque esta manera de pensar en los demás va a hacer que se instale dentro de mí como un filtro para saber cuando hablo, cuando exijo, cuando pido cosas, cuando me molesto, cómo estoy actuando y cómo eso está hiriendo a los demás. Porque si soy bebé, soy sola yo. Pero si yo vivo en una sociedad, si yo trabajo, si yo vivo en familia, yo tengo que tener un filtro para poder saber cómo está cayendo eso en los demás. Y si va a caer algo feo, no lo digo. ¿Y por qué? ¿Solo por considerar a los demás? Sí, pero también por otra cosa. Porque cuando herimos, cuando atacamos, nos sentimos culpables y es otro paquete que tenemos dentro. Y no tenemos por qué sentirnos culpables. Entonces, más bien tenemos que modificar. Si me estoy dando cuenta que soy muy egoísta, tengo que ver el origen para modificar. Si no se ve origen, es muy difícil. A veces nos hemos sentido solas en la infancia o solos. Es como que hubiéramos en la infancia, la mamá se va a trabajar, el papá se va a trabajar y nos quedamos solos. Y sentimos que nadie se preocupa de nosotros y sufrimos. Pero también aprendemos que no hay que preocuparse de los demás. La mamá se va a trabajar y nosotros creemos que nos abandonan y miles de personas vienen con ese problema. Mi mamá me abandonaba porque a lo mejor no lo dejó con alguien que le tenía que decir, verbalizar, porque el niño cree en la palabra y es importante. Tu mamita está trabajando. Por esa razón es que no ha venido ahorita, pero ya va a venir. Entonces al niño, porque cada minuto del niño es un mundo, es un siglo. Entonces imagínense un niño, estoy solo, se enfurecen y se meten dentro de ellos, se enroscan. Entonces ya no pueden pensar en los demás. Y a lo mejor la madre se iba a trabajar, a lo mejor el padre se iba a trabajar para poder pagar las cosas de la casa. Pero en la mente de él se genera que nadie piense en él. Y a veces pueden venir los padres, muchos dicen, el padre viene en la noche, la madre viene en la noche y viene a gritar, oye, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu tarea? El papá dice, pobre, no porque no los ame, piensa en ellos, pero son infantiles y se desesperan de pensar de que los hijos no estudian cuando ellos trabajen para que estudien. Y como son inmaduros, no sienten, trabajan por los chicos, pero no se dan cuenta lo que el otro siente con sus palabras. Los quieren, los gritan porque quieren que sean estudiosos, pero no tienen el filtro que hace que el niño aprenda que todo lo que dice tiene que ser medido. Yo tengo pacientes mayores que van a trabajar y no, en los trabajos no los aguantan. ¿Por qué? Porque van a un comité, algo no les gusta y ¡pum! Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba había un abogado brillante que lo sacaron porque en los comités decía, pero ¿y tú qué sabes? Ah? ¿Tú qué sabes? O sea, no se sabía controlar. Y para las relaciones humanas, yo no trato con objetos, ni al televisor le puedo pegar. Yo necesito considerar, crearme ese filtro. Claro, pero a veces hay mucha rabia, porque me han dejado siendo pequeña, me han abandonado,
no se han preocupado por, me quedaba solito haciendo mis tareas, y entonces el niño está lleno de odio, y ese odio hace que se sulfure cuando las cosas no le gustan, y suelte sin darse cuenta lo que el otro siente con sus palabras o con sus hechos. Por eso es importante ver el odio que uno trae de niño, el dolor, porque eso es como que un cuarto está lleno, ¿yo qué voy a poder de muebles? Yo no puedo hacer entrar nada. Por eso es importante mirarse y ver mis penas, imaginar las penas de hoy, los llantos de hoy, tienen que ver con la infancia. Entonces de esa manera voy desalojando esas emociones dolorosas y puedo empezar a mirar a los demás. Entonces, pero vamos a seguir. Entonces el niño, de acuerdo a su infancia, es más o menos narciso. Cuando ha sido querido, respetado, no ha habido mayores problemas, ese niño, como lo han considerado, empieza a considerar al resto. Y es un niño que va al colegio riéndose, puede compartir sus juguetes, puede ser una persona que en su casa, porque hay chicos que en el colegio se hacen querer, pero en la casa tienen miedo que no los quieran, pero en la casa les sale toda su cólera, no estudian, sabe Dios qué hacer. Muy bien, pero debemos quedarnos, narcisismo es ese quererse a mí mismo, debemos quedarnos con un poquito de cariño hacia nosotros, para que nos respeten los demás. O sea, tiene que haber un equilibrio entre considerar a los demás, no herirlos, pero tampoco permitir que me hieran, y yo quererme. Y quererme quiere decir cuidarme también. Uno puede ver a alguien muy narciso cuando va a la calle y tiene que estar perfectísima, porque allá eso es inseguridad, ya es un exceso de narcisismo, quiere que todos lo miren o todos la miren, pero también tienes que pensar cómo te estás cuidando desde tu cuerpo, desde si estás estudiando. Si tú te sientes valiosa, entonces vas a avanzar en la vida bien, medianamente bien, pero si tú traes una falta de ese narcisismo porque te lo han sacado, puedes convertirte en siervo de todos y no preocuparte de ti. Entonces, el narcisismo quiere decir ese amor hacia mí misma, pero que tiene que ser equilibrado con amor hacia los demás. Cuando pase el tiempo, ¿qué es lo ideal? Que nos quedemos con este narcisismo de no solo pensar en nosotros, sino que también pensar en el mundo y de estar felices de pensar en el mundo. Hay mamás o padres que dicen, piensa en los demás. No se saca nada con decir eso. Más bien hay que ponerse a pensar, ¿qué te pasó, hijo? ¿Qué hice yo, hijita? Para que no puedas tú pensar en los demás. ¿Qué pasó? Tú me dices, mamá, tienes que hacer tal y tal cosa, o papá, tienes que hacer tal cosa, o al marido, tienes que hacer tal y tal cosa. Tú no eres dueño de los demás. Es como que si te hubieras quedado como un bebé exigiendo teta. Entonces, cuando nos hemos quedado con características del narcisismo primario, donde creemos que el mundo está hecho para servirnos y las personas también, hablamos de alguien narcisista. No hablo del narcisismo ya súper patológico, sino esas personas que son egoístonas. Claro, en algunas situaciones no, a lo mejor con la pareja no, o a lo mejor con todos son bondadosos aparentemente, pero con la pareja la explotan. Entonces, aquí he hecho algunos apuntitos para no olvidarme, que, por ejemplo, estas personas que son muy egoístonas, que no piensan en lo que sus actos o palabras o miradas tienen efectos sobre los demás, es porque no se saben frustrar. Es que de niños lo frustraron mucho, o no lo frustraron nada, y les hicieron ser el centro del mundo. Entonces se casan, tienen una pareja, por ejemplo, y creen que la pareja está a su servicio. Claro, si el marido está enfermo lo van a atender, lógicamente, pero en líneas generales, si pensamos quién da más,
va a dar la otra persona. El narciso no. Pero como en el mundo hay personas que les gusta más dar, como a este narciso le gusta más recibir, a lo mejor empatan. Pero esto tiene un término y un fin, porque llega el momento en que si la pareja es muy sierva o muy siervo, finalmente se va a cansar del narciso. El narciso cree, o narcisa, que ya tenerlo de pareja o tenerla de pareja ya es un logro para el otro. Pero son así porque tienen que conseguir todo, porque no se saben frustrar. Cuando se cierra una ventana, no es que dicen, caramba, qué cólera, pero ve otro. No, ¡pum!, se quedan frustrados. Se quedan como una vez vi un loro, que tenía un ponchito el loro, y fui a una casa y vi un loro, pero parecía muerto. Estaba con su pico abajo y el ponchito. Y estaba ahí como 3 horas de rabia, porque le habían puesto poncho al lorito. O sea, se quedan así, rabiosos. Y se conoce muchas veces porque no se les va la cólera. A otros se les va más rápido. Bueno, tienen su egoísmo, su narcisismo, pero por lo menos se les pasa. Pero el drama de estos últimos es que sufren después culpa. Y no, hay que mirar la infancia nomás, ver los dolores y saber de que ya pasó, ¿no? Entonces ellos sienten un vacío. Por eso es que tienen que llenarse. ¿Cómo? Exigiendo a la pareja, hasta a los hijos, ¿ah? Hay muchas madres narcisas que he visto que vienen y claro que quieren a sus hijos, trabajan para ellos, pero ese rasgo de narcisismo le quiero explicar en palabras sencillas. Por ejemplo, el hijo le dice, hijo, por ejemplo, ¿me puedes hacer el favor de bajarme, un caso práctico, de la azotea un paquete? Entonces el hijo, que es adolescente, le dice, ay mamá, ¿cómo? Y yo te compro esto, te hago el otro, te hago el otro, te hago el otro. O sea, le sacó en cara al chico, como si fuera de la edad de él, porque ella tiene que enseñarle, y no ser una bebé que saque en cara. Esa señora no piensa en el hijo que tiene que dar enseñanza, solo saca su cólera. Entonces, por ejemplo, yo le dije, señor, usted es muy narcisa, dígale, mira hijo, acá nos tenemos que colaborar todos. Tú piensas, yo soy una persona mayor, no voy a subir hasta la azotea, pero ¿cómo es eso decir que yo, que te he hecho esto, te he hecho esto? Como una niñita. Eso es o a la pareja, ¿no? Y estas personas son muy lúcidas. Entonces le dicen a la pareja, yo te he hecho esto, 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 y la otra persona no sabe qué decir, ¿y tú qué le haces? Y como la otra persona es emocional casi siempre, no sabe qué decir. Y entonces el narciso le dice, ¿viste? Claro que no contestas. Y no sabe que la otra persona quizás lo que le da es más importante que todo, es la seguridad de que va a estar ahí siempre, que lo tiene para siempre ahí, que lo quiere enfermo o sano, con dinero o sin dinero, pero no tiene palabras. En cambio el narciso inmediatamente le saca en cara. Estas personas, ¿por qué son así? Porque no pueden colocarse en el lugar del otro. Es como que se han quedado encerrados en una urna y desde ahí dan órdenes. Claro, a veces digo la urna, muchas veces, pero tienen otros aspectos, si no ya no los toleraría nadie, ¿no? Pero hay niveles de narcisismo, ¿eh? Y es importante que tú mires cómo es tu nivel de narcisismo. Ahora, y muchas personas vienen en el problema y dicen, no, yo soy muy franca. Yo tenía una pacientita que era cojita, tenía una pierna más larga que la otra, y un día va a una fiesta y vino llorando desesperada porque el marido, cuando ya iban a salir, la quedó mirando y le dijo, oye, ¿y vas a ir así? Cuando ya la mujer estaba lista. Puede ser que una persona que es empática, que no es narcisa, piense, pucha, mi pareja es horrible, pero si ya es la hora, ya no hay forma,
cuando uno tiene personalidad, no, salvo pues que sea ya una persona disparatada. Pero ella se había hecho un vestido donde se veía la rodillita, era nuevo el vestido, pero se le veía más la cojera. Entonces él le dijo, pero mujer, ¿por qué te vas así? ¿Por qué no te bajaste la falda cuando ya estaban en la puerta? Entonces ella le dijo, ¿qué tiene? Pero es que tú tienes una pierna más grande. Imagínense poder decir eso. Entonces ella se le sale en lágrimas y dice, ¿qué vas a llorar? Si yo sé que tienes una pierna más grande. ¿Acaso yo no te quiero así? ¿Acaso no yo sabía que eras coja? ¿Acaso no me he casado sabiendo que eras coja? A ver, díganme, este hombre de verdad se había casado con ella, siendo cojita. Pero ¿cuántas veces esta niña escucharía en el colegio coja, coja, coja? ¿Le parece humano, sensible, que se le pueda decir eso? Eso no puede ser. Hay que tener filtro. ¿Qué digo, qué no digo? Yo no digo que no se le ocurra decirles coja. Ni a una persona que es flaca se le puede decir esta huesuda. En su cabeza, o debe engordar más, o está muy gorda. Pero no se puede decir porque se hiere por gusto. Entonces eso de que yo soy franca, el drama es que él acabó molestándose. Porque siempre el narciso o narcisa acaban molestos. Se molestó y vinieron a buscarme hace como 10 años, pero yo me quedé impresionada. Y él dijo, pero doctora, ¿qué le he dicho? Le he dicho algo y ella quiere hasta separarse ahora. ¿Qué he hecho? Entonces tuve que explicarle, pero a estas personas no se les puede hablar de frente con lógica, porque tienen otra lógica. Entonces hay que decirle suavemente, sí, yo comprendo de que usted no ha querido, pero si se pone a pensar de que ella le dolerá, mejor no decirlo, porque si es su pareja. Entonces hay que hablarles lento, porque si yo le dijera con lógica, oiga señor, que no me va a entender nunca, porque están en guardia. Siempre se conoce a las personas narcisas cuando yo no estoy de acuerdo en algo y saltan como leones, porque en el fondo hay miedo a no ser aceptados, a no ser queridos. Cuando la persona es más desarrollada y va abandonando su narcisismo, reconoce su error. Claro que molestará, pero lo reconoce, dice, qué bueno lo que dijiste, qué bueno. Pero acá no. Estas personas tienen mucho vacío interno. Entonces, por eso es que no pueden. Por eso es que nosotros acá en la clínica somos psicólogos, pero no hacemos la psicología, que es dar consejo, porque de consejo no se saca nada. Porque si a este señor le hubiéramos preguntado que él no fuera el protagonista, oiga señor, ¿le parece que su amigo pueda decir a su mujer que es coja? ¿Él qué diría? Claro que no. Pero él lo dice con su emoción y después con esa emoción no puede reconocer error. Estas personas entonces no pueden, y la maravilla del ser humano, cuando uno ha desarrollado, es ponerme en lugar del otro. Ponerme en el lugar del otro. Un gerente muy empático con el que yo trabajé me decía, trabajaba también allí un secretario que era terrible porque te decía cosas disparatadas. Entonces él me decía, ¿te diste cuenta, Carmen? La burrada que dijo, pero él muy sereno en las reuniones, decía, lo que propone él me gustaría profundizarlo más. Por ahora lo dejamos, pero hay que profundizar. Acabaron sacándolo, porque claro, el trabajo no es un lugar para aprender, pero acabó sacándolo. Pero siempre proponía cosas, o cuando este señor se alteraba y criticaba a otros, él decía, tranquilo, qué bueno que sepas criticar, pero hay que hacerlo un poquito más suave. De esa manera se deshizo del secretario, pero no lo hirió nunca. Para mí fue un ejemplo. Bueno, estas personas no se pueden sentir culpables, quieren utilizar a los demás, pero les cuesta solidarizarse. Esa es otra manera de conocerlos, con los problemas de los demás y del mundo. Están metidos en su propia botellita. Claro, a veces salen, ¿no? A veces salen, pero tienen grandes espacios donde se meten a su botella.
porque tienen miedo del mundo, hay desconfianza porque no se sintieron queridos en un momento y pasan como que, no doctor, a mí no me gusta ir a las discotecas, no me gusta poder ser una chica, no me gusta, no, hay miedo de conectarse con el mundo, porque pequeñitos salieron al mundo y hubo una madre o un padre que los frustró, entonces tienen miedo de salir, entonces siempre se reúnen con sus amiguitas, con unas pocas amigas, no socializan. Y uno tiene que... el hombre es eminentemente social. Es diferente a otros animales. Pero el animal, el mamífero, mientras más desarrollado es, está más en su manada. Entonces se necesita desarrollar la socialización y solo la desarrollamos cuando consideramos al otro. En la medida que bajan mis miedos, mis penas, mis rabias, porque no me dieron en mi infancia lo que tenía, me voy socializando. Y se socializa mejor, no el más inteligente, no el que sabe más, sino el que tiene más desarrollo emocional, inteligencia emocional. Sus conocimientos, decirlos en el momento oportuno a la persona que se necesita. A veces escuchar. A veces la persona, estoy en una reunión y ayer me contaba una amiga de que llegó, ella es una persona que vende cerámicas lindas. Y es una mujer mestiza y llegó un señor a comprarle, pero el señor llegó hablando de política y hablando de los cholos y a ella le enfureció tanto que se empezó a pelear con él y el hombre se fue. Y le iba a comprar un juego completo de 144 piezas de cerámica y no se las compró y me llamó diciéndome, pero es que dije lo que tenía que decir, ahora no me arrepiento porque descargué. Y su hermana me decía, ella dice, la hermana no, ella me dijo, mi hermana dice que ella también trabaja en el taller y he sido una burra por haber dicho eso. ¿A ti qué te parece, mi amiga, no? Entonces yo le dije, mira, si tú haces un taller, tu objetivo es vender. Si tú me dijeras, este es mi amigo o quieres ser mi amigo, bueno, lo mandas al diablo y no es tu amigo, o cortas una amistad. Pero si tu objetivo es vender, ¿por qué te dejaste avasallar por la cólera y lo atacó al posible comprador? Se dejó invadir por su narcisismo, a ella no le podían decir nada, además ella es socióloga, ¿por qué? Ignorante porque tiene plata, no es así. Entonces, para socializarnos tenemos que trabajar nuestro narcisismo primario para que no se salga y tener una autoestima. Si a alguien me falta el respeto, yo tengo autoestima y digo, mira, tú no vas a ni decirme eso, ¿no es cierto? Pero no enfurecerme porque el que ataca tiene su problema, no es mi problema. Mi problema es tolerarlo o no. Entonces, he hablado de esto, ¿para qué? Para que ustedes, además estas personas creen que no tienen defectos. Y esto se forma en la infancia, por eso es que aquí en la clínica los invitamos a venir a las terapias y a los talleres. Y aprovecho para decirles que tenemos 3 personas, terapeutas excelentes solo en niños, y tenemos un taller que empieza el 22 de julio, ahorita empieza el taller, para niños de 3 a 11 años, donde les enseñamos justo a socializar y a controlar sus emociones. No es terapia, es paraterapéutico, o sea, nosotros les enseñamos a que controlen y enseñamos a los padres a tratarlo. De 3 a 11 años hay 3 grupos, de 3 a 5, de 6 a 8 y de 9 a 11, así es que los esperamos aquí. Después en Miraflores, vamos a hacer en Benavides, pero por ahora no. Pero en Benavides, en Los Olivos tenemos en Manuel Asensio Segura 382, frente a una avenida, frente al Megaplaza, cruzando Panamericana, es una casa blanca con verde, un pequeño chalecito. Vamos a empezar nuestro taller de adolescentes de 15 a 17 años el día 4 de agosto hasta septiembre. Está con un precio promocional, 240 soles por todas las sesiones. Así es que
pueden venir. Hay que convencer a los chicos. Hijito, dame gusto, vamos. Porque allí ya se van a hacer. Sí, lo que queremos en ese taller es que los chicos aprenden a caminar seguros en este mundo que es tan complicado y que no se van a arreglar solo por el taller, pero sí va a ser algo muy importante. Se van a dar cuenta que sus padres no han querido herirlos, que de ellos depende ser felices y que hay esperanza, que no se desesperen porque tienen pensamientos feos o porque saben los que tienen, y que sepan de que si están con problemas será por algo. También el día lunes tenemos hoy para que vengan una terapia, es de responsabilidad social, porque hay programas que nosotros cobramos como cualquier profesional, pero también tenemos programas sociales. Hoy hay un programa social, Brahma Kumaris viene y hace meditación y pone una alcancía para que ustedes pongan lo que quieran. Pero vengan al taller, relájense, aprendan a meditar. Hoy día lunes, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y nada, el jueves ya nuestros talleres para crecer, y vean siempre el Facebook Reconociendo Emociones, que es de la directora de Olivos, Jimena Castro, que tiene artículos interesantes. Y miren nuestra página y coméntenla y compártanla, que gracias a usted la gente va a estar mejor. Además, recuerda, tú eres nuestro agente terapéutico y no estás solo ni estás sola. Me despido, soy Carmen González, abrazos para todos.